Saludos para todos. En este webinario vamos a abordar la actividad número 3, cesión de derechos y cesión de deudas, en la que vamos a dar respuesta a varias preguntas que nos hace en la actividad. ¿Qué entiendes por transmisión de las obligaciones? ¿Qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas? ¿Cómo se clasifica la subrogación? ¿Cuáles son las principales características de ambas? ¿Qué entiendes por el pago? ¿Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones? En respuesta a la primera pregunta, ¿qué entiendes por transmisión de obligaciones? Como ya lo estudiamos en los diferentes materiales de apoyo que nos presentan en la materia, es la manera formal y jurídica de transmitir, ceder o traspasar a otra persona el cumplimiento de una o varias obligaciones que pueden ser derechos y obligaciones. En este sentido, existe una manera formal y jurídica de hacer esa transmisión. La siguiente pregunta es, ¿qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas? La cesión de derechos es la transmisión de derechos a otras personas a través de un cambio de personas para que en su nombre puedan ejercerlo jurídicamente de manera formal. Es decir, una persona le transfiere a otra el derecho de alguna obligación para que pueda obtener el cumplimiento de esa obligación. Y en cuanto a la cesión de deudas, es la transmisión de una deuda en la que se cambia de deudor sin extinguir la obligación, es decir, se cambia la persona deudora, pero no se extingue la obligación. Sin embargo, aquí existe una característica fundamental para que se dé la cesión de deudas, que el acreedor debe tener el consentimiento de la persona a quien se le transfiere la deuda. En caso contrario, no se puede dar esta cesión de deudas. La siguiente pregunta nos dice cómo se clasifica la subrogación y se hace de dos maneras. La subrogación real, cuando se sustituyen unos bienes por otros para cumplir la obligación, y la personal, cuando un tercero interesado adquiere la obligación y acepta pagar la deuda sustituyendo al deudor original. Es decir, en el primer caso se sustituyen bienes y en el segundo se sustituyen personas. Siguiente pregunta, que dice cuáles son las principales características de ambas. Yo encuentro un elemento común donde en ambos casos se transmiten o se transfieren bienes o se cambian bienes o personas. Sin embargo, la característica común es la sustitución, es decir, existe una sustitución ya sea de bienes o de personas, como ya lo hemos mencionado. La siguiente pregunta nos dice qué entiendes por el pago, y el pago no es otra cosa más que la entrega del bien, la cosa o el servicio por parte del deudor al acreedor para el cumplimiento de la obligación. Finalmente, la obligación surge cuando existe el compromiso de entregar una cosa, un bien o un servicio, y la persona que debe entregarlo se le llama deudor y la persona que lo recibe se llama acreedor. En el momento que se entrega cualquiera de estos elementos, se da el cumplimiento de la deuda. Finalmente, la última pregunta que nos dice cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, y en este sentido, la consecuencia es causal de daños y perjuicios a quien tiene el derecho de la obligación. Como ya lo habíamos mencionado, la persona deudora tiene que entregarle a la acreedora una cosa, un bien y un servicio, y en caso contrario de no entregarlo, de dar incumplimiento a la obligación, pues genera daños y perjuicios que en el Código Civil Federal están debidamente establecidos y la manera en la que deben subsanarse estos daños y perjuicios. Bien, pues estas son las respuestas que teníamos que contestar, y con esto damos por terminada la sesión de este webinario de la actividad número 3, sesión de derechos y sesión de deudas de la materia de obligaciones de la licenciatura en Derecho. Nos vemos pronto.